Un sacerdote y 2 seminaristas fueron asesinados a balazos. Un sacerdote fue apuñalado en una iglesia. La Iglesia Católica condenó el asesinato de 2 sacerdotes. Por la desaparición de un sacerdote. 2 agentes ministeriales fueron asesinados. Asesinados dentro de su propia iglesia en el Estado de México. Pues es uno de los países en donde más curas han asesinado, en donde más curas se están extorsionando, en donde más curas se están incluso difamando, señalando. No estamos en una persecución religiosa por odio a la fe, pero vemos que el sacerdote católico en determinadas circunstancias ha sido un elemento fundamental de estabilización social que incomoda a grupos, a mafias, a sujetos de poder. La violencia en México se ha incrementado en los últimos 30 años. Es una situación que sea como pandemia. Hay una sociedad que se ha enfermado de la violencia. El crimen organizado no solo es el narcotráfico. O sea, el crimen organizado tiene muchísimas caretas. ¿Quién es el Padre Omar? Soy un sacerdote de la Sociedad de San Pablo, director del Centro Católico Multimedial. Es una agencia periodística, una agencia de análisis, una agencia también formativa en el área de comunicación social. Mi tarea ha sido la recopilación de la información que se da en torno a estos casos de sacerdotes asesinados, evaluar pues por qué son asesinados o perseguidos los sacerdotes y tener también un seguimiento en torno a los casos. Un sacerdote es un líder de opinión, forma parte en la estabilización social, religiosa, política, cultural de una nación. Obvio, esto compite fuertemente con aquellos que promueven la trata de personas, el narcotráfico, la explotación de migrantes, la pornografía infantil y demás. Entonces, cuando se elimina a un sacerdote, no se elimina a una persona, se elimina una institución. En estos momentos la Iglesia también pasa por una situación delicada en cuanto a su credibilidad y se ha perdido mucho la confianza en torno a los ministros de culto y autoridades eclesiásticas, particularmente por el problema de los abusos. El 30 de abril, que salió de aquí, era la misa fue a las 7, fue a las 6. Allá fue a las 6 y lo secuestraron como a las 7 por ahí. Empezamos a hacer la investigación a partir de los años 90 y entonces se convirtió ya de un pequeño comunicado o un pequeño reporte anual a una investigación ya más seria, escrito a un libro y ahora pues a un documental. Y allá en Washington, un congresista en los tiempos de Obama, que se llama Jeff Duncan, le interesa mucho la investigación y habla de ello en el Congreso de Estados Unidos. The Catholic Multimedia Center reported last December that Mexico is the most dangerous country in the world to be a Catholic priest, and 80% of cases involving attacks on priests in Mexico are not resolved. Y de ahí el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, y le empiezan a dar seguimiento. Christians are being slaughtered today. That final stage of persecution, which we are going to talk about. We hope that the State Department takes note and reads carefully what you have conveyed to the subcommittee. Me acompaña Omar Sotelo, sacerdote, y Guillermo Gazzanini para hablar precisamente sobre este libro. Vamos a hablar de Tragedia y Crisol. Padre, un gusto saludarte y qué bueno que estás con nosotros. Mucho gusto, saludos. Y me acompaña en este estudio el sacerdote, es director del Centro Multimedia. Y el Premio Nacional de Periodismo del año 2017 para Derechos Humanos va para el Padre Omar. El Premio Nacional de Periodismo que nos dan precisamente le da la fortaleza, le da la autenticidad a la investigación.
Tal vez si no hubiera sido por el Centro Católico Multimedial y por la labor que ha hecho el Padre Omar, estos sacerdotes que hemos seguido en nuestras investigaciones al momento serían desconocidos. No tendríamos ninguna referencia sobre ellos, quiénes son, de dónde vienen, cuándo se ordenaron y bajo qué circunstancia murieron. Hoy pedimos también la justicia para estos asesinatos, porque una iglesia anuncia ciertamente, pero también tiene que denunciar. Una iglesia que no denuncia las injusticias no sirve para nada. La gente tiene derecho a saber, la gente tiene derecho a conocer quiénes son y debemos ponerles nombres y apellidos, no son simplemente estadísticas y eso es lo que queremos, que se conozca que un ser humano desapareció en circunstancias o fue víctima de circunstancias violentas. Por desgracia, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, se va a poder controlar, pero la pandemia de la violencia en México, por desgracia, va a tardar años todavía en poder aplanar la curva, como dicen hoy los epidemiólogos, ¿no?